humanos en el sistema interamericano y violencia obstétrica. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a dar comienzo con nuestra ponencia del día de hoy. Si gustan irse registrando en el link que les dejamos por aquí en el chat para que tengan su asistencia del día de hoy. Y bueno, esto se hace en cada conferencia para que tengan su asistencia. Antes que nada, quiero agradecer también al maestro Ángel Saucedo por contactarnos ser el vínculo para contactarnos con las ponentes de nuestro ciclo. Muchas gracias. Y bueno, bienvenida a la maestra Luz Helena García Chávez, que es nuestra ponente del día de hoy, con el tema Los derechos de la infancia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les voy a leer un poquito sobre su semblanza para conocerla a todos un poco más. Luz Helena García Chávez es servidor público del Poder Judicial de la Federación, adscrita al primer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del 11 Circuito, docente del Instituto Universitario de Puebla, Campus Morelia, y de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, Campus Morelia, y de la Universidad Vasco de Quiroga, Campus Morelia. Tiene estudios en licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en Derecho Procesal Constitucional en la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, maestría en Derecho Familiar en la Universidad Magno-Americana. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho en la Universidad Magno-Americana en Morelia, Michoacán. Tiene cursos destacados del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, como es la eliminación de la alienación parental y medidas de apremio en materia familiar por la Universidad Magnoamericana, Derecho Familiar Oral, paradigmas internacionales en materia familiar y técnicas efectivas para la incorporación de pruebas por el Colegio de Psicólogos de Michoacán AC y Colegio de Peritos en Psicología en Michoacán AC. También cuenta con un diplomado en la formación de psicólogo como perito en Psicología Jurídica Forense por la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Felipe Tena Ramírez. También tiene un diplomado en técnicas de litigación en el sistema oral, penal y familiar, prueba pericial, por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Así como también tiene un curso en aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia penal y cómo argumentar en un juicio oral, Sociedad Iberoamericana de Psicología Jurídica y Ciencias Forenses, análisis pericial del maltrato infantil en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC. También tiene un curso sobre los derechos de la infancia y el acceso a la justicia. Bueno, pues como podemos ver, tiene un amplio currículum nuestra ponente del día de hoy, así que le doy la más cordial bienvenida. Tiene una amplia experiencia a la maestra Luz Helena García Chávez. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Caro, por estar compartiendo este espacio con ustedes. Nuevamente agradezco a los derechos humanos Michoacán por el cordial invitación. Yo encantada. Y igual. De estos temas que son realmente importantes, puedan conocer nuestra comunidad. Mi agradecimiento y honor. Pues bueno, maestra Luz Helena, nada más me podría confirmar, ¿se escucha bien el audio? Le comento que se está cortando un poco, casi no pudimos escuchar su introducción porque estaba un poco cortado, no se escuchaba muy bien. A ver si podemos hacer otra prueba. A ver, ustedes díganme porque luego anda fallando internet. Apagar un momentito la cámara porque luego eso como que jala, no sé, dicen que luego la cámara hace un poquito distorsión y en el acto la vuelvo a prender. Como ven. A ver. Ya se escucha mejor, se está escuchando mejor ahorita.
A ver, ahorita, ¿ustedes ya me escuchan bien? Sí, sí, la escuchamos ¿Sí? perfectamente. Sí. Ok, voy a mantener un poquito apagada la cámara para, para ver si así se escucha mejor. En cualquier momento, si hay distorsión, me comentan y igual me cambio de área para ver si es eso, por Ok. favor. Sí, se escucha bien Ok. por el momento. Ok, perfecto. Bueno, pues yo encantada, les decía, agradecida con Caro, es una amiga ya de tiempo, la verdad la quiero muchísimo, a Ángel Saucedo, que es otro gran amigo, y a la licenciada Jessica, que hacen posible estos eventos académicos para beneficio de toda nuestra comunidad. Y pues bueno, yo aquí encantada de hablarles del tema de derechos de la infancia en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, pues yo creo que la niñez, dice por ahí, hay varios autores, ¿no? Entre ellos se me viene a la mente Pitágoras, que dice, educa a la niñez y no tendrás que castigar al adulto, ¿verdad? Entonces yo creo que si hacemos énfasis en la infancia, realmente tomamos conciencia de que es un grupo vulnerable, vamos a poder llevar a cabo mejor nuestro entorno a la cultura de los derechos humanos. Vamos a empezar. Entonces, las niñas, los niños y los adolescentes son titulares de derechos y cuentan con medidas especiales de protección. En ese sentido, digamos que hay que hacer una medida a conciencia, es decir, ellos son sujetos, ¿sí? Que están en desarrollo y por tanto son sujetos dependientes del adulto, pero no por ello hay que restarle importancia a que ellos no tengan derecho a opinar o se les tenga que discriminar, ¿sí? Por no ser adultos. Entonces, por esto es esta visión de que hay que enfocarnos en los derechos de la niñez. Última pregunta, ¿sí se está escuchando bien el audio o me corto? Se está escuchando perfecto, sí. Excelente. Cualquier comentario, Caro, igual házmelo saber te digo, claro. me puedo cambiar de área. No, está bien. Entonces, gracias. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el marco jurídico. De hecho, también me gustaría compartirles esta visión, no solo del sistema interamericano, sino vamos a ver un poquito también del sistema universal, ¿sí? El marco jurídico que conforma el Sistema Universal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a tener varios instrumentos que forman parte de ello. Primero, vamos a nombrar a la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sí? Y sus protocolos. Este es un instrumento tutelado en su implementación por el Comité de los Derechos del Niño y se compone por varios puntos. El primero es la encomienda al párrafo segundo en el artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño. También se integra por el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados. También tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución, utilización de los niños en pornografía. Y también lo conforma el protocolo facultativo sobre procedimientos de comunicación. Ahora, la estructura de la convención, ¿cómo se integra? A su vez se divide en tres partes. La primera, que se integra de los artículos del 1 al 41, ¿sí? Digamos que son todos los derechos que hay que verlos de forma enunciativa y no limitativa, ¿sí? Es decir, todas aquellas prerrogativas y atributos que concierne al infante. La segunda parte, que es de los artículos 42 al 45, es propiamente dar a conocer a la Convención, Comité de los Derechos del Niño, las obligaciones de los Estados parte de presentar informes, la cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos. Y finalmente la parte tercera,
que se integra de los artículos 46 a 54, pues son otras disposiciones que integran a la Convención. Otro punto que conforma el sistema universal es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como la Convención y el Protocolo de Palermo. Este se encarga de prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También tenemos que este sistema universal se integra por declaraciones. Entre ellas vamos a citar unas cuantas. La primera es la Declaración de los Derechos del Niño. Otra es la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado. También tenemos la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de la paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos. Asimismo, otro de los puntos que integra el sistema universal son los instrumentos relacionados con la administración de justicia. Entre ellos vamos a destacar los siguientes. Está también las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados en libertad. Tenemos también las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que son conocidas como las reglas de Beijing, ¿sí? También tenemos las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son conocidas como directrices de Riad, y la Guía de las Naciones Unidas para el Sistema de Justicia Penal Juvenil. Finalmente, dentro de este sistema universal, también contamos con las resoluciones emitidas por la Asamblea General de la ONU, ¿sí?, relacionadas con las niñas, niños y adolescentes. Con todo lo que hemos mencionado, es también trascendente comentarles que el Sistema Universal de Protección se conforma por instrumentos de derechos humanos y cuenta con comité de vigilancia como mecanismo constituido por expertos independientes para dar seguimiento sobre justamente esta implementación, aplicación y ejercicio de los derechos. Entre esos órganos de vigilancia de los tratados sobre derechos humanos más importantes del sistema universal, vamos a comentar o a mencionar, más bien dicho, 9. Primero está el Comité de Derechos Humanos, otro el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También tenemos al Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores y de sus familiares, Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tenemos el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Comité de los Derechos del Niño. Este último, ¿sí?, es decir, el Comité de los Derechos del Niño. Maestra, una cosita nada más. ¿Cree que pudiera encender su cámara un poquito a ver si ya se pudiera para la grabación? Claro que sí. A ver, y tú me avisas si se corta, ¿ok? Sí, aquí estamos al pendiente. Perfecto. A ver. Ok. ¿Así? Sí, bueno, y ya, si por algo se corta, ya me comentas, Caro. Muy amable. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, le decía, este comité de los derechos del niño, pues se encarga propiamente de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Está conformado por 18 expertos independientes, quienes emiten observaciones generales que constituyen interpretaciones relativas a los derechos humanos contenidas en la Convención de los Derechos de la Infancia, los cuales finalmente también coadyuvan, ¿sí?, para el conocimiento, difusión y aplicación, así como la promoción de la Convención. Esto es, brindan orientaciones conceptuales y mecanismos para la consolidación de políticas públicas, ¿sí? Todas estas ayudan a los estados que forman parte para que justamente no quede como
un ideal, sino que realmente se implementen políticas y que se vea un progreso en todo esto y no simplemente digan, pues sí, estamos dentro del sistema universal, pero de eso a la realidad no pasa, no trasciende. Entonces, estos comités pues se encargan de coadyuvar con los estados para que todas esas fallas u observaciones sirvan e implementen políticas públicas y pues justamente pueda tener un impacto social que realmente sea de provecho. ¿Sí? Bueno, esto dentro del contexto de del sistema universal. Ahora, ¿qué pasa en el sistema interamericano de derechos humanos? Aquí vamos a destacar dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como igual ya tienen cierto conocimiento, este es un órgano meramente consultivo y autónomo de la Organización de Estados Americanos que actúa en representación de los estados parte, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Fue establecido por la Carta justamente de la OEA y se creó a partir de 1959. Su sede está en Washington, D.C., y su organización es determinada por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuenta con un estatuto y un reglamento. También tenemos otro órgano, parte de este sistema interamericano, que ya es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una institución judicial autónoma, ¿sí?, de la Organización de Estados Americanos. Su objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros tratados concernientes al mismo asunto. Cabe destacar que el artículo 19 de la propia convención, ¿sí?, prevé los derechos de la infancia. Entre sus fundamentos destaca que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Ajá. En este punto, me gustaría compartirles un caso que me parece importante. En 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una llamada contra la República de Guatemala por el secuestro, la tortura y el asesinato de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa, Julio Roberto y Jovito, por el asesinato de Austrian, ¿sí?, Villagrán Morales. Dos de las víctimas, Julio Roberto y Jovito, eran menores de edad, cuando fueron secuestrados, torturados y muertos. Y mientras que Austrian Amán era menor de edad cuando se le dio muerte. Aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegó que Guatemala también había violado el artículo 19 de la Convención. En este caso, que se le denominó Villagrán Morales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado de Guatemala es parte, ¿sí?, y de la convención y que la finalidad de pertenecer a esta comunidad es justamente prevenir y sancionar la tortura. La República Guatemalteca ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos de la niñez, objeto de esta demanda al no establecer las medidas oportunas para impedir una práctica sistemática de las agresiones en contra de los niños de la calle por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Los niños, en este punto, no solo son sujetos de protección. Esto es lo que hay que destacar de este asunto, ¿sí? No solo son sujetos, como les decía, de protección especial, sino son sujetos de pleno derecho. Y en ese sentido lo ha entendido la Corte.
en sus pronunciamientos. En este contexto, y tal como lo ha afirmado el ex juez Camado, Trindade, no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho. Ajá. Importa que él lo sepa, inclusive para el desarrollo de su responsabilidad. Y es aquí lo que les mencionaba hace un momento, que nosotros tenemos el deber, ¿sí? No solo de sancionar, sino también de prevenir. ¿Qué estamos haciendo para que esta cultura de los derechos humanos lleguen hasta la niñez? Entonces, no es solo, también aquí aclaro, una tarea del Estado en sus instituciones públicas, ¿sí? También acuérdense que la principal institución del Estado es la familia. Entonces, desde la familia, la sociedad y las instituciones que complementan a ello, tenemos que idear políticas para que este grupo conozca cuáles son sus derechos y realmente pues haya esta cultura. Dicen, y comparto esa opinión, que mientras más educación haya, pues mayor será esta conciencia de valores, ¿sí? Una sociedad educada, una sociedad realmente educada, es una sociedad rica, porque realmente se hace partícipe de los valores que implica esta cultura, y yo creo que entre más educación tengamos, mayor es el respeto que debemos de tener al prójimo. Entonces, hay que fomentar esto en las áreas que nos correspondan, ¿sí? No todo queramos atribuirle que es tarea del Estado. También nosotros, como principal institución que conformamos la sociedad, insisto, que es la familia, hay que hacer conciencia y hay que, ahora sí que, concientizar a nuestros infantes de qué implica todo esto, desde indicarles qué significa dignidad. Los derechos humanos, la base de los derechos humanos es la dignidad. Y si nosotros nos remontamos a qué debemos entender por dignidad, ¿sí? Nos remontamos al significado de dignidad. Dignidad significa merecer, ¿sí? Entonces, es lo que el ser humano merece. Ahora, ¿qué entendemos por derechos humanos? Son aquellas prerrogativas y atribuciones que tiene toda persona por el solo hecho de ser humano. Las merece. Entonces, si nosotros concientizamos y compartimos esas ideas, pues yo creo que la cultura va a ser siempre mejor y más rica en todo esto para prevenir y justamente no vernos afectados por violaciones a nuestros derechos humanos, porque les digo, entre mayor conciencia, mayor educación en esta cultura, pues yo creo que lo que menos se va a buscar es violentar los derechos humanos, sino va a haber un respeto al prójimo para que esto se cumpla. Es un ideal y hay que nosotros que no quede en ideal, sino que ahora sí hacer caso a que sea una cuestión de práctica diaria. Y qué mejor, acuérdense que el mejor ejemplo que nosotros podemos hacer es empezar con nosotros mismos, con el rol que nos corresponde hacer. Eso es ahí donde debemos enfocarnos. Entonces, hay que dejar de lado la visión, como les decía, paternalista y asistencialista del derecho y de quienes aplican el derecho. Ajá. E intentar guiarse por el principio de que las decisiones sean adoptadas considerando a la infancia como verdaderos sujetos de derecho, pero además en el proceso de la decisión, los niños, las niñas y los adolescentes sepan, lo sientan y lo perciban como un resultado final. Eso es que hay que llevarnos esa tarea, ¿sí? También tenemos otro caso, ¿sí? Que es también contra el Estado de Guatemala, que es el caso Ramírez Escobar y otros. La sentencia se dictó el 9 de marzo de 2018 y pues repito, el caso es Ramírez
Escobar y otros contra Guatemala. Aquí se estableció que la debida protección de los derechos de la infancia en su calidad de sujetos de derecho debe considerar las características propias de su edad, ¿sí? Así como la necesidad de propiciar un desarrollo óptimo, es decir, tutelar, garantizar las condiciones necesarias de la vida y propiciar el aprovechamiento de las potencialidades. De ahí que toda decisión estatal, familiar, social, que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de la niñez, debe tomar en cuenta los principios que establece tanto la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 19 y también la Convención del Niño. Ahora, me gustaría compartirles unas visiones en relación a este tema. Nosotros tenemos 3 visiones en relación a la infancia. ¿Sí? Tenemos la visión indiferenciada. Esta, como les decía, no reconoce al infante como sujeto distinto del adulto. ¿Sí? Se le trata como si fuera un adulto en pequeño. ¿Sí? El Estado no asume alguna obligación específica con respecto a la infancia. El niño queda excluido de los servicios del Estado. En este sentido, el infante es visto como un ser invisible a los intereses de él y solo se atienden a los intereses de los adultos que lo representan. Por eso esta visión se le conoce como indiferenciada. Tenemos otra visión que es la tutelar. Normalmente aquí es donde nos ubicamos, visión tutelar. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacemos? El Estado sí reconoce la diferencia entre niño y adulto. ¿Sí? También existe la diferencia o se pone sobre esa diferencia sobre la carencia. Es decir, que el niño es visto como un adulto en proceso de formación. En este proceso de formación, pero que no tiene conciencia, por lo mismo, no tiene capacidad. Y otra, también el niño es visto como objeto de protección, no como sujeto de derechos, simplemente se le ve como un objeto. ¿Sí? Otro es que el niño está bajo el cuidado de la familia. Y como el niño está bajo un cuidado de la familia, el Estado no asume alguna protección porque él advierte que lo está cuidando su familia. Y solo asume el Estado ese cuidado para aquellos menores que no tienen familia. Pero para el que sí lo tiene, ahí despliega su responsabilidad sobre esa familia y se desentiende. Entiende aquellos que sí estén en este contexto de que no tienen a alguien que los cuide, entonces ahí asume como esa tutela en favor del menor. Esa es la visión tutelar. ¿Sí? Es decir, nosotros los vemos como objeto de derechos y como sujetos en proceso de crecimiento, pero como están en proceso de crecimiento, pues todavía no tienen la suficiente conciencia. Porque todo proceso evolutivo, lo ideal es que cuando ellos lleguen a la edad adulta, que aquí en México es la edad de 18 años, ya tengan esa característica de ser conscientes e independientes. ¿Sí? Entonces, todo este proceso cognitivo y evolutivo tiene sus diversas etapas. Pero, insisto, como ellos son sujetos de formación, no se les ve como sujetos todavía conscientes. Entonces, por eso no se les da un trato como sujetos de derecho, sino como objetos de protección. Esa es la visión a que se refiere la tutelar. Y la tercera, que es la ideal, ¿sí? Es verlos como sujetos de derecho. Aquí se contempla al menor como sujetos de derecho y no como objetos de protección. Es decir, tienen reconocidos todos los derechos más una serie de trato especial, ¿sí? Específico
de acuerdo a la condición que tienen. O sea, es decir, esta visión los ve sí como sujetos, como personas, como seres en formación, y además siguen una serie de protocolos porque hay que cuidarlos. Debemos darles un trato especial a estos menores, ¿sí? Se dictan, como les decía, medidas de protección y que además esta visión de como sujetos de derecho, nosotros vamos a puntualizar 4 principios rectores que rigen este punto. El primero es justamente el de la no discriminación. Otro punto es el de la participación. También se debe considerar el principio del interés superior de la niñez y como cuarto principio el de supervivencia y desarrollo. Todos estos van a complementar cualquier decisión que gire en torno a la situación de un menor. Si no se está atendiendo estos 4 principios, entonces seguimos con una visión tutelar, no como una visión en sujetos de derechos, ¿sí? En este punto, por eso les comentaba el caso de Ramírez Escobar y otros contra el Estado de Guatemala, justamente es lo que destaca la Corte Interamericana, que cualquier decisión familiar, social y jurídica, nosotros debemos ubicarnos en estos 4 puntos, ¿sí? Su participación, en el principio de participación, en el principio de no discriminación, en el principio del interés superior de la infancia y en el principio de supervivencia y desarrollo. Los 4 principios, ¿sí?, son de algún modo nuestro marco de orientación, ¿sí? Y las pautas que nosotros debemos tomar siempre en cualquier momento que se vaya a decidir algo en torno a ellos. Las decisiones que se estén tomando, nosotros debemos contestarnos esa pregunta. ¿Estamos involucrando los 4 principios? Si es así, yo creo que nos estaríamos acercando a lo más justo. Si la respuesta es no, estamos fallando, porque entonces nos estamos visualizando a la niñez como sujetos tutelares y no como sujetos de derecho. Sé que la tarea del juzgador consiste en consideración, ¿cómo decirles? Toda tarea del juzgador debe estar basada en justamente en estos principios, ¿sí? La decisión que respete y fortalezca sobre todo la dignidad de la infancia y ayude al cumplimiento de un proyecto de vida. Recordemos que todo niño, nuestra tarea es encaminarlo justamente a este proceso de formación y de desarrollo. Y si nosotros estamos dentro de ese contexto, es nuestro deber encaminarlo a su proyecto de vida y contestar esos 4 principios que les acabo de mencionar, ¿sí? Establecer, digamos que esas obligaciones y que el Estado tiene que garantizar ese proyecto de vida que es lo que le va a dar dignidad a ese niño. Si nosotros estamos perturbando ese proyecto de vida, híjole, yo creo que estamos pisoteando la dignidad de ese niño, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Son personas, como les digo, en proceso de desarrollo, pero debemos quitarnos esa visión de verlos como sujetos de objeto, o sea, ver esos niños como si fueran sujetos de protección. Lo son, pero ¿qué crees? Es una visión muy limitada. Nosotros tenemos que verlos como sujetos de derecho, ¿sí? En todo proceso en donde se involucre algo que concierne a los menores, se tienen que contestar estos 4 principios. No porque tenga 1 año, no porque tenga 10, no porque tenga solo 3 años, no porque ya esté en la adolescencia y tenga 16 años, porque entonces nuestra visión sería discriminatoria, ¿sí?
todo niño tiene derecho a participar en los procesos. Los jueces, sobre todo en la materia familiar, tienen que ser muy creativos, ¿sí? En aras de no perturbar su esfera donde ellos están acostumbrados a convivir, ¿sí? Todo juzgado inclusive se tiene que, lo ideal es que el Estado adapte salas especiales para, en caso de que haya una escucha de menor o alguna participación probatoria por parte de los menores, no se sientan cohibidos porque pues desde que entran, imagínense, o sea, de estar en un ambiente pues vamos a decirlo, con chicos de su edad, con niños de su edad, lo llevas a un lugar donde hay puro adulto, en donde más normalmente las personas son malhumoradas o están estresadas o están cada quien en su rollo y metes a un menor a eso, ¿qué va a pasar? Pues el menor lo van a cohibir, no va a hablar o se va a sentir intimidado. Entonces, pues, esos espacios, de dónde se va a cabo cuestión. Ya el juez tiene que ser muy creativo. Y aquí cuestionaba un punto en decir, bueno, se habla del debido proceso, ¿no? Que a lo mejor ustedes han escuchado hablar eso, que todo de sus bases, como lo marca la ley. Pero cuando hay menores involucrados, yo creo que hay excepciones al debido proceso, ¿sí? Aquí es donde el juez tiene que ser creativo para justamente permitirle al niño hablar. A veces digo, no necesariamente tienes que ir formal. A lo mejor es un niño con 8 años que quizá le encanta el básquetbol, pero si te ve con una blusa playera de básquetbol, se va a identificar contigo y le vas a dar confianza para que hable, ¿sí? O quizá, no sé, si ve algún espacio con superhéroes o no sé, alguna cuestión de deportes o fútbol, no lo sé, pues yo creo que el niño se va a abrir más a platicar y no solamente a que lo lleven a un lugar pues donde él se sienta cohibido, incluso tiene que mostrar esa confianza para que el niño pues pueda soltarse. También la escucha del menor no significa que al niño hay que someterlo a unas preguntas y respuestas. Yo creo que el juez tiene que ser un ser tan perspicaz, ¿sí? Que desde que lo ve, puede ver si el niño en primera se encuentra sano, ¿no? O sea, si inclusive cómo va su vestimenta, si va limpio, si algo está fallando. Desde ahí, para eso sirve ese contacto del juzgador con las personas. Yo creo que aquí la escucha de menor, por ejemplo, se le ve como una prueba y no como un derecho del niño a que se le involucre en este, en un proceso judicial. ¿Sí? Finalmente, ¿qué se va a atender en los procesos judiciales? Derechos concernientes al niño. Y eso es lo que debemos nosotros quitarnos de la mente. Por eso les digo aquí, ¿hasta qué punto es necesario que se cumpla con el debido proceso? A veces la Corte me parece que es un tanto contradictoria, ¿sí? Porque por un lado sí hace énfasis en que hay que hacer cumplimiento a estos 4 principios y demás, pero hay otras tesis que dicen, bueno, es que si se le somete a una prueba psicológica, si se le somete, es que ya acaba de tener la escucha de menor, a ver, hay que saber diferenciar, ¿sí? Una cosa es la escucha del menor, otra cosa es la prueba psicológica y otra cosa, que sería lo ideal, es que los jueces trajeran a colación a los niños como sujetos activos dentro de un proceso judicial. ¿Sí? ¿Por qué esperamos a que sean objeto de prueba y no sujetos de derecho? Esto es lo que me gustaría dejarles, esta crítica, ¿no? Porque yo lo que advierto en nuestro sistema judicial es que así se ve a la infancia como sujetos de tutela y no como sujetos de derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado, que realmente haya esa capacitación para las personas que
tienen el deber de cuidar el interés superior de la infancia. Acuérdense que ¿qué nos indica? El interés superior de la infancia es justamente, ¿cómo visualizarlo? Es como esa parte que se para en la dignidad del menor, ¿sí? Y que todo lo que concierne a su esfera jurídica tiene que beneficiarle a él. Y como les digo, hay que contestar esta pregunta. ¿Esa decisión repercute en su proyecto de vida para bien o para mal? ¿Realmente estoy atendiendo a lo que el menor le gustaría hacer o estoy atendiendo al capricho de los padres o de algún sujeto? Hay que contestarnos eso, ¿sí? El interés superior de la infancia, yo les puedo decir que es un concepto indeterminado, o sea, o indefinible. Simplemente es todo aquello que abarca las atribuciones que merece el menor, sea tratado con base en los derechos humanos, con base en aquello que tiene que ver con su dignidad de persona, y que todas las decisiones, cuando hablamos que se atienda al interés superior de la infancia, es decir, que se atienda a lo mejor que se debe para ese niño o niña o adolescente, sea un sujeto de provecho el día de mañana. Que realmente nosotros como Estado lo llevemos de la mano. Si hay problemas por parte de su familia, ¿sí? Es deber del Estado actuar para que no se esté atendiendo ese capricho de los padres, sino que yo voy a hacer lo mejor para que ese menor eh, tenga pues asegurado, garantizable, con base en su dignidad, su proyecto de vida, ¿sí? A grosso modo, pues esto es lo que quería compartirles. No me quiero exceder del tiempo. Caro, no sé si estamos bien o ya abrimos las preguntas, tú dime. Sí, pues vamos bien en el tiempo, ¿eh? Ajá. Como tú gustes. Si quieres ahondar un poco más en el tema o abrimos las preguntas. Ok, les doy igual la conclusión. ¿Alcanzo 3 minutos? Ok, sí, ¿Sí? está perfecto. Y ya abrimos las preguntas. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos considerar en cualquier toma de decisión? Llámese custodia, llámese régimen de visitas, inclusive pensión alimenticia, cualquier punto. ¿Qué es lo que debemos nosotros considerar desde el punto de vista del juzgador? Uno, invariablemente es la edad, las necesidades físicas y psicológicas de un menor, ¿sí? Es decir, también el estilo de vida y los hábitos del menor. ¿Cuántas veces pareciera ser que jugamos a la pelota del ping-pong, ¿no? A ver quién es el que gana. ¿Y saben qué? Cuando hay un conflicto familiar, todos pierden. Entonces, debemos nosotros quitarnos esa cuestión, que realmente los abogados que van a ayudar o van a orientar a las partes a llevar una controversia familiar hasta los juzgados, ¿sí? Primero se centran a ver pues las posibilidades de negociar, ¿sí? Antes de llevar allá una cuestión. Como les digo, yo creo que el mejor abogado es el que sabe negociar, no el que sabe ir a pelear. Entonces, ese es un punto. Otro, bueno, si ya llegó el asunto hasta ese extremo, también el juzgador es deber visualizar cuál es el contexto, ¿sí? A veces, bueno, no sé, yo aquí en el caso de Michoacán les digo que tenemos, para el caso que les comento de custodia, patria potestad, pensión alimenticia y régimen de convivencia, a partir de 2016, a finales, si no mal recuerdo, entró una nueva reforma y ahorita esos puntos se piden por juicios orales, sumarísimos. Pero realmente se cumple esa finalidad de que sea sumarísimo y que se tome en consideración todos estos puntos. Yo creo que no, yo creo que no.
Y ¿saben qué? Es muy triste, porque nosotros mismos quebrantamos. Por eso quise iniciar con cuál es la visión que nosotros en este contexto interno tenemos que tener. Si atendemos la literalidad del artículo primero constitucional, que nos habla inclusive del principio de interpretación conforme, ¿sí? Acuérdense que esa interpretación conforme es las leyes nacionales, hay que adecuarlas conforme al contexto internacional por la vinculación que existe. Entonces, si nosotros estamos rompiendo con esa visión de que, a ver, al menor realmente lo estoy viendo como un sujeto de derechos, o más bien lo estoy contextualizando como sujeto de tutela, ¿sí? Y aquí, bueno, lo que les decía, se supone que los juicios, la finalidad de hacerlos orales es justamente que el juez tuviera como un contacto más dinámico con las partes, y que no solo sean los grandes tomos que luego se forman, sino que realmente hay esa participación de los juzgadores con las partes. Pero ¿realmente toman en cuenta la participación de un menor? Yo digo que no. Y es aquí donde digo, ¿se vale romper la regla del debido proceso? Yo creo que sí. Porque o sea, mi visión es, a ver, tengo que tratar a ese menor como sujeto de derechos, tengo que involucrarlo. Pero me dicen que tengo que tomar mil cosas, porque como es un sujeto especial, pues tengo que protegerlo con protocolos y demás. Ok, pero aquí a lo que voy es, yo creo que rompe un poquito las reglas, y si anda un juez en tenis, con playera de básquetbol, con playera de fútbol, o incluso con una de superhéroes, no lo sé, ¿no? Pues se entiende que es porque va a estar en contacto con menores, ¿sí? No necesariamente tiene que traer la toga a todas partes, pero bueno. Entonces, y este punto, ¿realmente se cumple con el objetivo de que sean juicios rápidos, como lo dice su nombre, sumarísimos? Yo pienso que no, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se tarda un juicio familiar? Creo que bastante. Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, la edad de los menores. A veces no se visualiza eso. Entonces, a ver, a lo mejor si se inició un asunto en 2015, en ese momento histórico tenía 5 años, ya estamos en 2020, pues ya el menor ya tiene 10 años. Entonces, las necesidades que en algún momento se pidieran en 2015 a 2020, pues van a variar, obviamente. Acuérdense que también el punto del derecho familiar es que es dinámico, es cambiante, ¿sí? Es complicado decir que ahí hay una cosa juzgada, porque siempre está, antes que cualquier otra cosa, el interés superior de la infancia, que nosotros tenemos que contemplar. Entonces, bueno, cerrando esta idea, el juzgador siempre debe de tomar en cuenta cuáles son los hábitos del menor, las necesidades físicas, psicológicas a las que pues está adentrado este menor, justamente para no corromper su proyecto de vida, ¿sí? Otro punto es, bueno, ¿qué tipo de relación tiene con los progenitores? ¿Sí? Porque el hecho de querer mediar todo de forma, como decía, que se crea una cuestión de inestabilidad emocional en el menor. Si va a ser un cambio, pues debe de ser de forma paulatina. Entonces eso también tiene que cuidar mucho el juzgador. Otro, pues no puede perder de vista cuáles son los orígenes del problema o conflicto familiar. Por eso le digo, miren, un juez o alguien que se dedique a eso debe de tener una visión muy amplia, ¿sí? En donde advierte que gran parte de los problemas se debe a cuestiones sentimentales, ¿sí? Entonces, el juez inclusive debe de tener hasta cierta visión, cierta práctica en psicología, saber guiar a las partes, someterlas a ciertas pláticas. Sí, yo sé que es muy trabajoso, pero es el deber. Él quiso ser juez familiar y ni modo, o sea, perdón que lo diga así, pero es la cuestión de que a veces nosotros tenemos que romper con ese ser tan rígidos, ¿no? Y hacernos más sensibles y adentrarnos a la realidad social y ubicar a las partes,
¿sí? Yo sé que no todos los problemas los podemos ubicar en el mismo contexto, jamás. Todos tienen sus particularidades y cada uno es especial y único, pero hay que saber guiar a las partes también a que cualquier toma de decisión, lo ideal es llegar a que tanto un punto y el otro se consoliden, porque el lazo familiar jamás se va a romper. Entonces lo ideal es que pues fluya, si existe conflicto, bueno, incluso recomendarles que vayan a terapias psicológicas, no lo sé, ¿no? Para que todas esas cuestiones queden superadas, y los infantes son ahora sí que punto y aparte. Una cosa es hijos con papá, hijos con mamá, cuestión de mamá y papá, no hay que mezclar, ¿sí? Porque las decisiones que conciernen a derechos de la infancia es en relación a derechos de la infancia, no a las expectativas que pretenden los mayores, ¿sí? Y bueno, y ya por último, tomar pues otros puntos, ¿no? Como por ejemplo, las distancias geográficas que existe de un punto a otro, si es que se va a dictaminar algún régimen de convivencia o algo por el estilo, bueno, pues debe de tomar todos los factores que conciernan, ¿sí? A grosso modo es esto. No sé si podemos entrar a la parte de preguntas, Caro. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, maestra Selena. De verdad que toda la información que nos comparte, como siempre, acertadísima. Ya no es la primera vez que está con nosotros aquí compartiendo todo su conocimiento. Y bueno, muchas gracias por toda la información. Ya por aquí la están felicitando mucho también. Excelente Muchas participación. gracias. No, pues un abrazo a todos.